Bueno, vamos a comenzar el culto de hoy. Damos la bienvenida a todos los que están, ahí se está conectando algunos más, y seguramente durante el culto se van a conectar algunos otros. Pero vamos a comenzar el culto con una oración, vamos a tener este tiempo para orar. No sabemos si es Andrea o no, y está allí, que nos compartía nuestra hermana Hilda, también en el hospital, con su hijo, así que vamos a ponerlo también en oración, si nos permite, y poder orar para que todo salga bien. Estamos también orando para que el resto también se pueda conectar. Hay gente que está tratando de conectarse y está en este tiempo. Así que vamos a orar y tener este tiempo, realmente poner todo esto en las manos del Señor. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Jacqueline, le vamos a dar micrófono, y si ella puede comenzar y abrir el culto en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, en este hermoso día, Padre, que estamos aquí reunidos como iglesia, Señor. Gracias, Señor, por permitir, Señor, que a través de este medio, Señor, podemos estar aquí, Señor, exaltando tu nombre, glorificándote, Señor, adorándote y alabándote, Señor, por siempre, Padre. Pedirte, Señor, que sea usted conduciendo, Señor, desde las alabanzas, Señor, hasta la prédica, todo lo que se haga y que se diga, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Pedirte, Señor, por los que están enfermos, que no se pueden unir, Señor. Recordar a nuestra hermana Lumila, Señor. Que sea usted, Señor, Padre de la gloria. Dándole fuerza, Señor, sosteniéndola y levantándola, mi Señor. Que ella pueda estar ahí escuchando tu palabra, Señor. Y por este niñito también, Padre, te pedimos por su mamá Andrea. Que sea usted, Señor, dándole la salud, Señor, que todo salga bien, que ella pueda ver su gloria, Señor, y que ella pueda llegar a su arrepentimiento, Señor, que tenga su salvación. Pedirte, Señor, una vez más, por todo, Señor, los ministerios de la iglesia, Señor, y darte gracias, Señor, por siempre, y por nuestro pastor. Que esté usted, Señor, siguiéndole dando esa sabiduría, Señor, para poder seguir guiando a sus ovejas, enseñándonos, Señor, y que nosotros estemos bien atentos, Señor, para ponerlo en práctica, Señor. Todas esas enseñanzas, Señor, y todo lo que usted tiene para hoy, para nosotros, su palabra, que la podamos, Señor, recibir y guardarla en nuestro corazón, Señor, y no ser oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que todavía no pueden unirse a través de este medio, Señor, porque no tienen esta posibilidad. Te pedimos, Señor, que ellos puedan escuchar tu palabra, aunque sea a través del YouTube, Señor, y que puedan ser bendecidos. Y pedirte, Señor, una vez más, que sea usted hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y antes de comenzar con el culto, para que después no cortemos el ambiente de alabanza, la palabra, voy a dar los anuncios. Hoy vamos a comenzar con los anuncios, y es bueno que prestemos atención para que después, aunque después Paloma seguramente los va a pasar ahí por el grupo de info, y si no se lo vamos también a detallar a Paloma para que los pueda pasar, que siempre está ahí trabajando para nosotros, nuestra secretaria, pero digo nuestra porque es de la iglesia, no es mía. Pero tenemos, próximo domingo tenemos que preparar la cena del Señor. Próximo domingo vamos a hacer la cena del Señor, ese tiempo precioso que recordamos a través de los símbolos, la muerte, la resurrección y la pronta venida de nuestro Salvador. Miércoles y viernes a las 11 horas tenemos la reunión de estudio bíblico. Siempre es el mismo Zoom, la misma reunión y la misma clave, pero tenemos epístolas pastorales. Ya comenzamos segunda de Timoteo esta semana, vamos a comenzar segunda de Timoteo, hemos terminado Tito, y está siendo de mucha bendición, los hermanos están participando, y hay un lindo grupo. Si no puedes estar y quieres escuchar las clases, simplemente nos mandas un WhatsApp, te mandamos el audio porque todas las clases se están grabando, lo puedes escuchar y después también puedes hacer preguntas, llamar y demás, estamos para ello, para aprender juntos, pero que puedas participar en vivo para también edificar a los hermanos. Si tienes ese ratito de 1 hora y media, en teoría, que siempre se hacen 2 y algo, puedes conectarte con nosotros y disfrutar de la palabra del Señor. Importante, día martes nos conectamos un rato a las 19 horas para orar. Es una reunión solamente de oración, no hay estudio, pero es un tiempo precioso
donde vamos orando, poniendo las peticiones delante del Señor. Así que si tienes peticiones de oración que quieres que la iglesia esté orando, nos la mandas por un WhatsApp, la ponemos en una lista de oración que después también se manda por el grupo de info, y allí toda la iglesia está orando por esos temas. Es precioso ver cómo Dios fue respondiendo un montón de oraciones, y ahora tenemos lo que antes eran motivos de petición, ahora son motivos de gratitud. Así que es lindo ver cómo Dios está obrando. Día jueves a las 19 horas, también reunión de oración y estudio bíblico. Estamos con el libro de Job, unos capítulos apasionantes, y veíamos que esta semana Job nos decía, yo sé que mi Redentor vive, y aprendimos muchísimo de este capítulo. Sábado, 17:30, tenemos nuestra reunión de adolescentes, que esta vez fue una semana loca de bocadillos. No sé qué nos preparan los líderes para la próxima, pero ahí se estarán comunicando, pero 17:30, los adolescentes allí conectados por Zoom también para poder tener nuestra reunión. Presten atención a este anuncio. 7 de junio, comenzamos con la escuela dominical nuevamente, a través de Zoom. Así que tenemos que empezar a conectarnos el 9 a las 12, los que quieran estar en la escuela dominical a las 11, y los que quieran conectarse al culto a las 12 se pueden añadir al culto. Cuando tú te añades a la reunión, apareces en la pantalla y vas a participar. Pero a partir de las 11 vamos a tener la escuela dominical con sus clases. Así que los maestros de escuela dominical tienen que preparar sus clases. Nos vamos a dividir en salas por Zoom y cada uno va a tener sus clases, sus dinámicas. Tenéis que ser creativos, y vamos a ser creativos. Estamos inventando algunas cosas muy locas, por lo menos de mi parte, que me toca una de las lecciones, para hacer desde cada uno de su casa, pero aprender juntos lo que significa algunos conceptos que no quiero desvelar la sorpresa, pero va a ser el 7 de junio. Venidos a las 11 a conectarse por Zoom, que tenemos la reunión. Primer sábado de junio, 6 de junio, a las 18 horas, tienen reunión de mujeres. Dije tienen, porque no nos invitan, no nos convidan nada, se comen todo, disfrutan, pero disfrutamos de la bendición de ver mujeres que son edificadas en la palabra y en el espíritu, y cómo esto va cambiando el carácter de cada uno de nosotros cada vez que nos exponemos a la palabra. Así que anímate, vente a la reunión de mujeres, conéctate a la reunión de mujeres y disfruta. Y otro anuncio muy importante, sobre todo papis que tenéis niños, prestar atención. 30 de junio, 30 de mayo, próximo sábado, 16 horas por Zoom vamos a hacer el programa de niños. Así que desplazar mesas, hacer espacio para que ellos puedan cantar, bailar y jugar, y todo lo que vamos a hacer por Zoom, porque los niños menores de 12 años van a tener su reunión a las 4 de la tarde. Próximo sábado, a las 4 de la tarde, atletas olímpicos con sus líderes. Ya Ruth encargará y coordinará a los líderes para que se conecten también, pero tenemos nuestra reunión de atletas. Así que todo vía Zoom. Y vamos a ir avanzando y orando también para poder volver a nuestro local, porque ya los extrañamos y queremos verlos. Así que, sin más anuncios, ya hemos dado todo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Samuel, 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 y 2, y le voy a pedir a Ruti, que está aquí al lado, si lo puede leer. 1 y 2. Primera de Samuel 2, 1 y 2. Dice así: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Así que teniendo un Dios que nos salva, que es nuestro refugio, que nos da poder para vencer y para luchar y para soportar las distintas situaciones, ¿cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no vamos a juntarnos? Y viendo que empezamos el estudio de Éxodo hoy, que no va a ser tan exegético como otros porque son muchísimos capítulos, pero viendo que vamos a empezar Éxodo, ¿cómo no vamos a empezar a cantar Somos el pueblo de Dios? Ese pueblo que es salvo, redimido por la sangre de Cristo y que puede cantar esta canción con total libertad. Así que vamos a poner Somos el pueblo. Os podéis poner de pie los que queráis, y disfrutamos de este tiempo. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial.
Así que somos el pueblo de Dios. Y somos el pueblo de Dios porque fuimos comprados por un precio. Y porque Dios nos amó. Y ahora vamos a cantar esa canción, Amor sin condición. Dios nos amó de tal manera que Él derramó su sangre en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el precio que Él pagó para que hoy podamos ser su pueblo. Así que vamos a cantar Amor sin condición. Amor sin condición, una canción preciosa, porque realmente ese amor incondicional es el que nos permitió tener una vida eterna, disfrutar de todo lo que Dios nos quiere dar para nosotros, esa vida abundante que muchas veces nos la perdemos de vivir por causa de nuestras cabezonerías, nuestros pecados, o las cosas que no ponemos en orden delante del Señor. Pero también hay una canción que me gusta mucho y que va a tener que ver también con el tema que vamos a hablar, porque ese Dios que nos mostró un amor sin condición es un Dios poderoso, un Dios que, vamos, no nos alcanzan las palabras para describirlo. Así que ese es el Dios al que adoramos, el que hizo todo, el cielo, la tierra, el universo, a nosotros, y que tiene ese especial cuidado de nosotros. Así que vamos a cantar al Dios que adoramos. Poder de su palabra.
Y ese Dios poderoso que derrotó la muerte y el pecado, nos da un privilegio que también vamos a aprender en el libro de Éxodo, cuando restaura un poco la situación del pueblo en su relación con Dios. Y es que podemos entrar en la presencia del Señor. Pero también, ¿cómo debemos entrar? Con gratitud. Porque no es algo que hemos hecho nosotros, sino que Dios hizo por nosotros y en su misericordia nos da este privilegio. Así que vamos a animarnos unos a otros y cantar, entra en la presencia del Señor. Y después de invitarnos unos a otros a entrar en la presencia del Señor y disfrutar del tiempo con el Señor, antes del tiempo de oración, de tener una oración para comenzar con la palabra y tener el tiempo con el mensaje, vamos a cantar una canción más. Una canción que, aunque a veces no vemos el obrar de Dios, nos invita a confiar de que Dios siempre está actuando. El pueblo de Dios, como vamos a ver hoy, tuvo que pasar muchos años quizás en silencio sin escuchar el obrar de Dios o dónde estaba el Señor. Pero Dios estaba preparando un plan de redención y Dios estaba obrando. Dios ya tenía ese plan de redención, estaba llevándolo a cabo. Dios no improvisa, como vamos a ver, Dios ya lo tenía, pero lo estaba llevando a cabo, estaba preparando el escenario para que se entendiera ese hermoso plan de Dios. Así que vamos a cantar como última canción de hoy, Aquí estás, porque Dios siempre está obrando. Aquí estás, debemos volver.
y habiendo tenido este tiempo de alabanza, me gustaría que uno o dos hermanos, de forma voluntaria, puedan abrir sus micrófonos y orar. Y orar no solamente por nuestra iglesia, orar por la situación que está pasando en este país y en el país que cada uno de nosotros somos, porque somos de distintos países también, y en cada uno de esos países está habiendo problemas y situaciones difíciles. Y creo que como iglesia es bueno tener un tiempo para orar por España, orar por Portugal, orar por Argentina, Ecuador, Bolivia. No me quiero olvidar de ninguno de estos países, pero una o dos personas de forma voluntaria, me gustaría que levanten la mano para poder habilitar el micrófono y saber quiénes son, y también orar por el tiempo con la palabra. Y vamos a orar para que sea Dios quien realmente esté hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, porque si no es complicado si Dios no nos habla. Michelle creo que levantó la mano, le voy a pedir que empiece orando y Alex termina para empezar el tiempo con la palabra. Entonces ahora Michelle, ahora Alex, y luego tenemos nuestro tiempo con la palabra. Amén. Oramos. Querido Dios, gracias por este día tan hermoso, Señor. Gracias por esta reunión. Señor, gracias porque nos podemos reunir como iglesia por Zoom. Señor, gracias porque nosotros, cada uno, somos iglesia. Señor, te pedimos que en esta hora, Señor, puedas estar abriendo nuestro corazón, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder aprender de tu palabra, Señor, y sobre todo practicarla, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado por medio de esta pandemia, Señor. Te pedimos sabiduría por los gobernantes, Señor, por los que están a cargo para proceder, Señor, con todas las medidas, Señor, y la desescalada, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, gobernándolo, Señor, que seas tú ayudándolo, Señor. Y gracias, Señor, por cada una de las personas que está conectada, Señor, que te está buscando, Señor, que quiera aprender más de ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, y bendice a todas sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres tú nuestra motivación para reunirnos. Gracias porque eres tú el centro en esta mañana. Gracias porque eres tú el motor de nuestro corazón. Eres tú el que nos motivas a seguir, a caminar. Y eres tú el que nos levantas la mirada para poner los ojos en ti. Gracias porque es por ti que estamos en esta mañana y es a ti a quien miramos a quien nuestros ojos se levantan para mirarte. Y es a ti en donde nos postramos también en esta mañana. A ti nos postramos. Te damos muchas gracias, Padre, porque aunque el enemigo haya tratado de cerrar las iglesias, pero, Señor, se equivocó porque muchos hogares se han abierto para ti. A través de la tecnología, a través de todos los medios, muchos hogares se han abierto en esta mañana y cada domingo y inclusive entre semanas se han abierto los hogares para ti. Es porque es un triunfo y sabemos que esto eres tú el que es permitido porque tú nos has enseñado, como lo dice tu palabra, que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Y así lo queremos hacer y siempre luchamos para que sea así, Señor. Para que seas tú el que reines y entres en nuestro hogar. Entres en nuestras paredes, en nuestros cuartos, en nuestras habitaciones. Y te queremos pedir, Señor, para que hables a nuestro corazón, para que hables a nuestras vidas, para que hables también a nuestro hogar, como lo he dicho. Eres tú, Padre, que nos llevas día tras día de la mano. Y eres tú, Señor, el que, como decía antes, el que nos inspiras, que nos alientas a seguir. Pues ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en tus caminos, a permanecer en tus sendas, en las sendas antiguas, a permanecer, Señor, como tú quieres. Háblanos, sosténnos como familias, sosténnos como hogares, como padres, danos sabiduría a nuestros hijos también. Bendice cada uno de los hogares que en este momento están aquí escuchando tu palabra. Sostén cada uno de sus hijos también, por los enfermos, para que tú los levantes, los fortalezcas allí donde estén, Señor. Síguenos guiando y gracias en el nombre de Jesucristo. Te seguimos pidiendo también por nuestros países, Señor, para que sostengan nuestros países, para que des sabiduría a los gobernantes, para que cuides también de nuestras familias allí en nuestros países, para que guardes a nuestros padres allí en nuestras familias, allí nuestros padres allí donde estén. Sabemos, Señor, que hay muchos países aquí representados en esta mañana. Así que sosténlos,
Dale sabiduría, de nuevo te lo pido. Y te pido para que haya prudencia, Señor, en los corazones de los habitantes de nuestros países. Sabemos que son países un poco desordenados, un poco desobedientes, pero que sean corazones con un poco de sentido común por el bien de ellos y sus familias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues podéis tomar asiento. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, Michelle, por las oraciones hermosas y que realmente son tan importantes para nuestra vida. Ahora voy a poner aquí para compartir, creo que ya está, ahí está, salió a la primera esta vez, es bueno. Vamos a empezar el estudio del libro de Éxodo. Éxodo es un libro que a mí me fascina, es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Voy a poner la cámara de este lado porque aquí tengo mis notas y así estamos perfectos, ¿no? Y a nivel de introducción dice, puse que en este tiempo no vamos a estudiar el Éxodo en profundidad porque sería demasiado las cantidades de verdades y lecciones que podemos sacar. Es un libro tan amplio y tan rico en lecciones, pero sí vamos a ir estudiando algunas lecciones para la vida práctica, algunas lecciones que podemos aprender de vida práctica en el libro del Éxodo. Como dijimos, no va a ser una exégesis, no va a ser un estudio en profundidad, porque ya me conocéis y que si lo hacemos en profundidad daríamos un montón. Tuvimos varios días con un solo libro de 3 capítulos, pero queremos pasar no a vuelo de pájaro, sino detenernos en algunas lecciones del Éxodo que van a marcar un antes y un después en nuestra vida. Así que para poder tener este pantallazo de la historia del Éxodo, necesitamos también conocer un poquito acerca del libro. Así que os voy a hablar un poquito del libro y luego vamos a entrar en el contenido. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, ¿vale? Es en el Antiguo Testamento. Pertenece a lo que llamamos el Pentateuco, y como vimos la lección pasada, lo que es la Torá. Está entre los 5 libros que se llaman Pentateuco. Dijimos que están compuestos por Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, y es uno de los libros donde va a narrar una parte muy importante de la historia del pueblo de Dios. Dios está tratando de restaurar a su pueblo, a restaurar la adoración y cosas que se habían perdido, y está allí. Así que el libro de Éxodo constituye una continuación del relato de Génesis. No es como que son libros totalmente separados, sino que constituye una continuación. Trata el desarrollo de un pequeño grupo de 70 personas, como vemos, que fueron los que entraron a Egipto, hasta el grupo que salió de Egipto, que ya eran un montón, era una nación muy grande. Los hebreos vivieron en Egipto aproximadamente 430 años. La mayor parte de ellos fue en servidumbre. Así que Éxodo va a recoger la historia desde la entrada, luego hace este paréntesis de casi 350 años, y luego retoma la historia con la introducción a la historia o a lo que es la vida de Moisés como libertador. Moisés para libertar al pueblo, y todo lo que es el viaje a Sinaí, lo que era el viaje a la tierra prometida, las leyes, las instrucciones para la reconstrucción del tabernáculo. Todo esto va a tener el Éxodo, ¿vale? Éxodo significa salida. Así que el hecho principal que registra, donde vamos a ver todo el poder y la magnitud, todo el poder que Dios mostró allí, seguramente conociendo a nuestro Dios, eso fue nada comparado con todo el poder que tiene, pero ya vemos que eran grandes señales del poder de Dios, grandes muestras del poder de Dios, para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Señala también claramente el cumplimiento de algunas promesas que había hecho Dios a Abraham respecto a su simiente. Ahí vemos cómo se multiplica en gran manera. Así que nuestra serie, la parte que vamos a estar estudiando, vamos a llamarle, aquí, la historia de la liberación de Egipto y de la esclavitud en sus pecados. ¿Por qué lo vamos a llamar de esta forma? Porque vamos a ver cómo el pueblo fue reaccionando a esa libertad que tenía. Ya que al igual que hoy, Éxodo nos permite ver el corazón del hombre reflejado en un pueblo que en vez de dar gracias a Dios y escuchar a Dios, ¿no? Lo que hacía era quejarse, lo que hacía era estar desconforme, y en vez de tratar de disfrutar y ser guiados por Dios a la bendición de la tierra prometida, la queja hizo que se quedaran allí, y en vez de creerle a Dios, se volcaron a la idolatría, adoraron un becerro, y esta
se olvidaron del favor de Dios, del poder de Dios, así que vez tras vez caían nuevamente en la esclavitud de sus pecados. Y me hacía recordar mucho la historia de del Éxodo, a Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, en la Biblia dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si vemos Gálatas 4, versículo 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Describe más o menos lo que es el corazón del hombre. Un hombre que está en esclavitud, Cristo lo liberta, pero él se vuelve a esclavizar en el pecado, en las quejas, en la murmuración, en todo lo que vamos a ver, que uno sigue cometiendo hoy, porque no estudiamos el Éxodo en profundidad, ni vemos las consecuencias, ni aprendemos de los errores del pasado. Así que vamos a tratar de aprender del Éxodo para no repetir esta triste historia de esclavitud, para no repetir este vagar por el desierto. Algunos desiertos son buenos, y eso tenemos que tenerlo claro. Muchas veces la gente se apartaba al desierto para acercarse a Dios y para meditar. Pero los 40 años del desierto aquí no fueron tan buenos. Así que aprendamos a vivir estas lecciones. Porque como dice la segunda parte allí, fueron 40 años viviendo en la presencia de Dios sin disfrutar las promesas de Dios. Y esta es una frase que me encanta y que la digo muchas veces, incluso tengo un mensaje con ese nombre. Porque el pueblo de Dios, pudiendo disfrutar de una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, como vemos, se esclavizó él mismo y se encerró en un desierto por no creerle a Dios. Así que Dios seguía cuidándolo. Dios es un Dios fiel, es un Dios de misericordia. Como dice en la Escritura, aunque yo fuera infiel, Él permanece fiel. Y Dios permaneció fiel a las promesas que hizo a su pueblo. Y en esas promesas lo mantuvo al pueblo en el desierto hasta que cumplió la promesa de entrar a esa tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? Que estuvo 40 años vagando en el desierto. 40 años. Así que, con esto en mente, vamos a ir a Éxodo capítulo 1. Pero para introducirnos en la historia de Éxodo, vamos a empezar unos versículos antes. Como dijimos, es la continuación de Génesis. Así que Génesis 50, 25 dice, e hizo jurar José, ya en sus últimos días, ¿verdad?, a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará y hallaréis, Dios ciertamente os visitará, y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aquí José conocía las promesas y sabía que Dios iba a hacer justicia, Dios iba a liberar al pueblo. Aunque recordemos que el pueblo no estaba pasándolo mal en el tiempo de José. La muerte de José, quien había salvado a su familia introduciéndolo a Egipto debido al hambre, recuerdan que había hambruna en la tierra de Canaán, y Egipto, como recordamos por la historia de José, que reveló los sueños a Faraón, y Faraón lo puso como segundo en Egipto, había prosperado. Así que, por consideración a José, Faraón, el Faraón de Egipto, le concedió a los hebreos, le dio a los hebreos las mejores tierras para sus ganados. O sea que vemos que el pueblo fue bendecido por José, ¿no? Y dice allí en 47:5 de Génesis, ahora volvemos a Éxodo, pero creo que tengamos el contexto de la historia. 47:5 dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlo por mayordomos o mayorales de ganado mío. 47:11. Así hizo José, habitar a su padre y a sus hermanos, y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como lo mandó Faraón. Así que, por lo que prosperaban, estaban en una tierra de bendición, estaban con todo, o sea, todo el bienestar, así que prosperaban y se multiplicaban. Algo bueno para entender de esto es que Egipto era bendecido, ¿vale? Porque también cuidaban sus ganados y prosperaban, y el pueblo era bendecido. Así que Faraón se enriqueció con José,
allí, ¿no? Comprando todas las tierras cuando vino la época mala, todas las tierras que incluso eran de los egipcios pasaron a ser de Faraón, y José fue alguien grande en Egipto y para Faraón. Pero en este 50-26 que leímos, llega la muerte de José, y dice más adelante, de toda esta generación. O sea que esta generación que entró con José, de sus padres y todos, ya no estaban allí. Y pensaba, ¿cuántas bendiciones Dios nos da de este mundo? Y no me refiero a las cosas mundanas, pero Dios nos deja en este mundo con un trabajo, nos deja con comida, nos deja con un lugar para vivir, nos deja con jefes buenos y malos, como fueron los faraones. Aquí teníamos uno bueno que le dio todo, después vemos unos malos que los ponían por esclavos. Pero, ¿qué ven en los cristianos fieles, ¿no? Que hace referencia a Dios? ¿Qué vieron en José? Algo que me llama la atención es que en el 41-38 de Génesis dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Un hombre que obedece la voluntad de Dios y se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, va a bendecir todo el entorno donde está. Y esto es precioso porque la gente va a conocer a Dios, o va a reconocer a ese Dios, como reconocieron al Dios de José. Así que en el 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y reconocía que la sabiduría de José venía de Dios. Así que las personas reconocen a Dios por la obra que Dios hace en nosotros. Van a reconocer a Dios por el poder de Dios manifestado en nosotros, por el amor de Dios, por el dominio propio, por la sabiduría, la templanza con la cual enfrentamos las distintas cosas. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros no vivimos todo esto. No somos un José en el medio de Egipto, que Egipto simboliza el mundo, sino que pasamos desapercibidos. No mostramos una diferencia. Aquí José estaba muy bien, pero ¿por dónde tuvo que pasar? Por el engaño de la esposa de Potifar, por la cárcel y ser fiel, tuvo que pasar por la venta que tuvieron sus hermanos con él, ¿no? Tuvo que pasar por la esclavitud, pero él se mantuvo fiel y conocemos la vida de José. Y esto marcó tanto que Dios lo exaltó hasta ser el segundo en Egipto. En ese, siendo el segundo, él pudo bendecir a su familia trayéndola a una tierra buena, no la mejor es que fluye leche y miel, que era la que Dios le quería dar, pero buena, ¿para qué? Para que el pueblo prosperase. Así que, Éxodo capítulo 1. Ahora sí, con esto en mente, con este contexto de la historia, vamos a empezar a ver Éxodo. Dice, capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. En el versículo 8 vamos a ver un giro en la historia. Y es porque realmente ya había pasado mucho tiempo. Las cosas buenas se olvidan rápido. Recuerda esto, las cosas buenas se olvidan rápido. Y en este caso, los faraones que habían seguido no seguían hablando de José, así que se olvidaron de José. Se olvidaron que José había prosperado a Egipto, que Egipto era lo que era ahora porque José había traído prosperidad en el medio de la hambruna. Y ya no se acordaron de esto. Por eso el versículo 1:8 dice, entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Ahora debemos tener en cuenta aquí los años, ¿vale? Y dijo a su pueblo, quédate con eso en mente. Si vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 40, para saber que no era tan poco tiempo, no es que se olvidó tan rápido, dice, y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. O sea que Éxodo ya está hablando de la salida. Moisés sabemos que vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, por tanto esto nos da, si sumamos, ¿no? Estos años son 80, 430 menos 80 son unos 350 años. Así que cuando esto acontece, no es exacta la fecha, ¿vale? Porque no dice si fue el primer año o el segundo año, si ya estaba reinando este faraón cuando nació Moisés, pero más o menos habían pasado entre 340 a 350 años.
antes de acontecer del nacimiento de Moisés, que es lo que vamos a ver después más adelante, en el capítulo 2. Así que ya habían pasado varios años. En estos años, el pueblo ya se había olvidado de José. Se había olvidado quién los había sacado, del problema de la hambruna, incluso en Egipto. Y dice, él solo pensó que el pueblo, el faraón empieza a pensar allí, dice, este pueblo que está aquí es un pueblo esclavo y es mayor que nosotros. Este pueblo no sé qué tiene, pero es fuerte y se está multiplicando demasiado. Así que el versículo 9 dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Estaba reconociendo al pueblo, era un pueblo grande ya, no era esos 70 que entraron, ya habían pasado muchos años. Versículo 10, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen. Otra versión dice que los atormentasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Rameses. Y la primera lección que vamos a ver aquí es: nadie ni nada puede impedir que el pueblo de Dios crezca. Nadie ni nada. Vemos que aquí el faraón lo que quiso hacer es que el pueblo de Dios dejara de crecer, que quería que menguara. Pero mira lo que dice Éxodo 1:12. Pero cuanto más lo oprimía, tanto más se multiplicaba y crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Y dice, en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dice, y más se multiplicaban, y más se multiplicaban. Esto es algo que parece increíble, porque cuanto más presión había, cuanto más trabajo había, cuanto más trataban de reducir al pueblo, más que hacía el pueblo crecía. Más crecía. No es algo lógico. Dios va en contra de la lógica. Dios hace milagros, y los milagros no tienen lógica. Así que yo sacaba un paralelismo con la iglesia y me llamaba la atención. Y puse, al igual que la iglesia de hoy, cuanto más persecución, más crece. ¿Te has dado cuenta cuanto más ha crecido la iglesia? ¿Cuáles son los tiempos que la iglesia prospera? En los tiempos de persecución. En los tiempos cuando el enemigo dice, no quiero que el pueblo de Dios crezca, y levanta personas contra la iglesia se hace fuerte y se une y más crece. Dice, ¿será por eso que el enemigo habrá aprendido a dejarnos tranquilos? Pensaba yo. ¿Será por eso que tenemos tanta libertad en España? ¿Se dio cuenta el enemigo que si él presiona a la iglesia y nos oprime y nos hace pagar precios altos, la iglesia se une más y predica más y crece más y se multiplica más y prospera más? Así que creo que hemos caído en la trampa de la libertad. Nos conformamos con la libertad que tenemos y hemos dejado de crecer como iglesia. Ya no estamos ocupados disfrutando de nuestra libertad, estamos tan ocupados disfrutando de nuestra libertad que nos olvidamos de predicar y aprovechar todo el tiempo que tenemos para reproducirnos. Fíjate, capataces que los atormentaban, más trabajo, ya no les daban la paja, tenían que buscar la paja, tenían que hacer ladrillo, estaban allí, menos tiempo para estar en casa, más cansados, más agobio, pero Dios bendecía y el pueblo se multiplicaba. La iglesia perseguida, crece, crece y crece. Más adversidad, más nos levantamos a predicar el evangelio, pero más libertad, mayor comodidad, y nos quedamos. Mira, Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la forma de reproducirnos. Si el pueblo no se reproducía, a Faraón no le iba a molestar. Lo que le molestaba a Faraón es que el pueblo esté creciendo. Por eso tenía temor y por eso no estaba tranquilo. Si Egipto representa al mundo, Faraón representa al príncipe de este mundo, que es el enemigo, que es Satanás, y no le estamos preocupando, no está levantándose contra la iglesia, es que no nos estamos reproduciendo. Es que no estamos predicando el evangelio como deberíamos, no estamos aprovechando el tiempo para hacer crecer el pueblo de Dios. Y además de esto, le servimos para edificar sus ciudades, que estas serán, que sean fuertes, porque él hizo ciudades de almacenaje.
¿Será que el enemigo está contento con nosotros? Porque nos da un par de cebollas, nos da un par de patatas que después las vamos a extrañar en el mundo, nos da un poco de carne y nosotros no nos reproducimos, nos quedamos contentos con el Egipto. ¿Será por eso que la iglesia no está creciendo? Creo que sinceramente tenemos que ocuparnos de crecer. Y cuanto más adversidad venga en la iglesia, más deberíamos movernos a hacer lo que tenemos que hacer. Más. Si el enemigo de Dios está contento con nosotros, ¿Dios cómo estará? Esa era mi pregunta. Si el enemigo de Dios no se está levantando contra la iglesia, no está tratando de ponernos pesadas cargas, no nos está oprimiendo y estamos viviendo en libertad, es porque no nos estamos preocupando. El pueblo, cuando eran 70, 80, un pequeño pueblo muy feliz, el faraón estaba contento y le dio las mejores tierras. Y le dijo, bueno, disfruta ahí. Pero cuando el pueblo empezó a reproducirse, Faraón tuvo miedo. ¿Sabes? Faraón es el príncipe de este mundo. Cuando la iglesia en Toledo empieza a reproducirse y este faraón, este Satanás, este enemigo del pueblo de Dios, tenga temor de lo que la iglesia va a hacer, se va a levantar contra la iglesia. Pero si no se levanta contra la iglesia, si no hay adversidad, si no hay luchas, si estamos conforme a nuestra libertad, ¿será que no le molestamos? ¿Será que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Será que no estamos creciendo en la medida que deberíamos crecer? Por eso dijimos, sé que esta es la historia del pueblo de Dios, pero tenemos que sacar enseñanzas para nosotros. Y mi pregunta era, si el enemigo de Dios está contento con nosotros, porque no estamos multiplicándonos, no estamos predicando, aunque nos ponga pesada carga, más deberíamos multiplicarnos. ¿En qué tiempo te pensás que se multiplicaba el pueblo? Cuando regresaban a su casa, cansados de trabajar, agobiados de sus capataces, quizás doloridos de los latigazos y que hacían reproducirse. Dinamis, poder. Tenemos poder de Dios de multiplicarnos, de predicar la palabra, de que personas se conviertan pasando de muerte a vida y naciendo para Dios y siendo parte del pueblo. Pero venimos a casa cansados, agobiados, estresados por nuestros capataces que nos tratan mal. ¿Y qué hacemos? ¿Salimos a multiplicarnos o nos quedamos lamentándonos en casa? La segunda pregunta es, quizás como no nos estamos multiplicando, ni siquiera le estamos molestando al enemigo. Por tanto, nos deja vivir una vida tranquilos, una vida en paz. Así que, como esto no funcionó con Faraón, porque Faraón trató de molestar al pueblo y vio que cuanto más maltrataba al pueblo y cuanto más luchaba para que el pueblo no se multiplicara, ¿qué sucedía? Que más se multiplicaron, más se multiplicaron. Dijo Faraón, vamos a usar un plan B. Vamos a usar un plan B. Y ese plan B fue, matemos a los hijos varones. Capítulo 1, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreras, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Fíjate qué interesante. Temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. 1:18. Y el rey de Egipto, este faraón, hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y si Dios hizo bien Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Así que ya nos permite ver un poco más este corazón perverso de Faraón. Ya no solamente tenía temor de que el pueblo crecía, sino que no tenía temor de matar a los niños ni ir de contra Dios, del Dios de los hebreos a causa de esto. Así que era capaz de hacer atrocidades terribles, porque dime, ¿quién puede mandar a matar a los niños? Si no es alguien que tiene un corazón terriblemente malo y perverso. ¿Quién puede ser tan atroz que por miedo a perder su poder mande a matar a los niños?
Y esto es de destacar, porque un hombre que era capaz de matar a los niños, imagínate lo que le podría haber hecho a las parteras si estas se enteraban lo que hacían, ¿no? Que les preservaba la vida a los niños. Menos mal que fueron astutas y usaron esta verdad camuflada o media verdad para decir, es que las mujeres son fuertes. Era verdad, Dios las fortalecía. Y tenían los hijos. Y ahí pueden estudiar acerca de ellas, que ahora después vamos a ver algo. Uy, me pasé. Aquí. Así que me llama la atención. ¿Sabes por qué? Porque vemos algo terrible aquí. Y lo que me llama la atención es que si el enemigo no puede contigo, va por tus hijos. ¿Te has dado cuenta? Aquí no podía contra el pueblo. ¿Y qué hizo? Fue a por los hijos. No ha cambiado su táctica hoy. Hoy contra muchos de la iglesia no puede porque son hombres que están fuertes en la palabra de Dios o mujeres que están fuertes en la palabra de Dios. Pero ¿a dónde ataca? ¿Sabes a dónde va a ir? A donde está yendo ahora. A por tus hijos. Va a ir a querer matarlos, a no dejarlos que vivan, a que no conozcan del Señor. Y cuidado, porque no solo hablo de los hijos naturales, que son los que debemos cuidar, sino también de aquellos hijos espirituales, aquellos que recién han entendido el Evangelio, pero no tienen crecimiento suficiente para defenderse. Porque si Él los elimina, si Él los quita, si los echa al río, si los manda a matar por las parteras, tarde o temprano vamos a dejar de reproducirnos. Porque es la generación que pasa, que es lo que está pasando un poco aquí. No hay niños, entonces hay generaciones que se están perdiendo y hay más abuelos que niños y el pueblo va perdiendo fuerza. Así que dejaremos de formar potenciales guerreros para el Señor, que libren batallas, libertando a otros de la esclavitud del pecado y del mundo. La táctica aquí es no dejar. Fíjate, dice, su táctica aquí es que supuestamente nos van a ayudar. Pero los asesinos estaban allí. Y los asesinos tenemos dos partes. Tenemos a las parteras. Primero mandó a las parteras. Tenían temor de Dios, no lo hicieron. Pero ahora mandó a todo el pueblo. Y aquí veo una gran lección. Porque por la influencia del pueblo de Dios, en primer lugar fue que las parteras no tuvieron temor de Dios. No sé cómo era el testimonio, no sé qué estarían contando, pero vemos que era un pueblo que crecía, que Dios los prosperaba, y las parteras estaban allí atendiendo, así que tenían un contacto con los hebreos, o eran hebreas, están las dos posiciones, pero ellas temían a Dios, y temieron a Dios más que a Faraón. Esto es, conociendo a Faraón, tiene gran mérito, y es una gran prueba de fe. Pero recuerda esto, si el enemigo no puede contigo, va a ir a por tu familia, va a ir a por tu casa, va a tratar de destruir a tus hijos. ¿Por qué? Porque si los apartas, si los alejas, no va a seguir habiendo reproducción. Eso fue lo que quiso, era la táctica del faraón. Si quitamos a los hombres, ya no va a haber reproducción. Así que, haciendo un paréntesis, el versículo 16 y 17 dice que las parteras temieron a Dios. ¿Vale? Y me llama la atención, porque el temor de Dios siempre trae bendición. Las parteras temieron a Dios en vez de a Faraón. Y aquí hace un paréntesis, deja hablar del pueblo para hablar de las parteras, ¿no? Y dice, ¿quién se iba a oponer a este hombre tan perverso y tan malo? Sin embargo, ellas tuvieron más temor de Dios que de Faraón. ¿A quién tememos nosotros? ¿A nuestros jefes que nos puedan echar del trabajo? ¿O a Dios que nos piden que trabajemos en santidad cuando nos piden que hagamos algo que no está conforme a la ley de Dios? ¿A quién tememos? ¿A los hombres que nos pueden despreciar o nos pueden insultar o nos pueden golpear o nos pueden pegar un latigazo como podía hacer el faraón o quitarnos la vida? ¿O a Dios? ¿A quién le tenemos más temor? Ahora, el temor de Dios siempre trae bendición. Dice, más las parteras temieron a Dios. Me encanta. Su fe las inspiraba con tal valor que eran capaces de hacer peligrar sus vidas con tal de no ceder al faraón. Y la pregunta aquí de las parteras, o que aprendo de la vida de las parteras, es ¿hasta dónde me lleva mi fe? ¿Hasta dónde es capaz de llevarme mi fe? Ayer hablábamos con algunos jóvenes y una de las cosas por las cuales uno no predica el Evangelio, por las cuales no hace lo que tiene que hacer, por cual no tiene temor de identificarse de ser cristiano, es por el temor a los hombres. O el temor a que, bueno, no sé expresarme, no sé hacer esto, no sé hacer aquello, pero ese temor es mayor que el temor a Dios. ¿Es mayor que el respeto y la reverencia a Dios? Así que ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar con nuestra fe?
¿Hasta dónde es real nuestra fe? Así que aquí vemos el segundo fracaso de Faraón. Mandó a sus parteras a ser asesinas. Pero con el afán de hacer menguar al pueblo de Dios, se dispone al plan C, un terrible plan. Y envió a sus soldados y al pueblo, dice que envió al pueblo a arrojar a los niños al río. Y en esto también me llama mucho la atención. Porque no solo trata de acabar con la descendencia de Jesús, sino que hoy cada vez veo menos hombres sirviendo en las iglesias. Y más mujeres. Cuando sabemos que Dios estableció un orden y es el hombre como cabeza, como líder espiritual y natural del hogar en Cristo. Y ya no Faraón, pero sí el príncipe de este mundo, sigue echando a los varones al río para matar a las cabezas y para que el pueblo se extinga, para que no haya liderazgo, no haya sacerdocio espiritual en el hogar. Y la mujer tiene que tomar el lugar del hombre. Muchas veces usando cosas que parecen que nos pueden ayudar. Así que vemos a madres, amigos y vecinos que no son creyentes y que muestran que el matriarcado funciona. Y sí, funciona, pero funciona mal. Porque Dios dejó un patriarcado. Dios dejó un orden. Y es por eso que el enemigo quiere arrojar a nuestros hijos y a los jóvenes al río. ¿Y sabes cuál es este río? El río de la vanagloria, de la corriente de este mundo, que nos lleva cada vez más y más a hacer lo que no agrada a Dios. Y mientras nosotros nos desentendemos como padres, esclavos por nuestros propios pecados, por nuestra vanagloria y por nuestro afán, nuestros hijos están siendo apartados de los caminos del Señor, arrojados al río de Egipto, al río del mundo. ¿Para qué? Para destruir a las familias, para destruir a las iglesias. Y es por eso que se están perdiendo los valores de la sociedad. Y esto pasa a ser inútil, porque ya han cambiado tanto los valores, y si nosotros, que somos los sacerdotes espirituales, no enseñamos a nuestros hijos y no cuidamos a nuestros hijos el orden que Dios dejó establecido, cada vez va a ser más difícil establecer el orden familiar, el orden eclesiástico, protegiendo a nuestros hijos de lo que el mundo le ofrece, queriéndolos esclavizar y matar, haciendo que se sientan inútiles y ofreciéndole un montón de cosas que van en la corriente de este mundo, pero están en contra de lo que el Señor pide. Así que, en esta batalla, es igual que los israelitas. Yo creo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo porque en esta batalla muchos niños murieron. Y esto duró varios años. Arrojaban a los niños al río. Pero Dios tiene un plan. ¿Y sabes cuál es ese plan? Un Moisés. Un Moisés. Y sabes, cuando Dios está permitiendo que se levante un Moisés, un líder espiritual, que fue sacerdote, que dirigió al pueblo, que caminaba con el pueblo y que lo guiaba en los caminos del Señor, a tal punto que tenía cercanía con Dios, el enemigo perdió la batalla. Así que procura guardar a un Moisés. Guarda a tus hijos, escóndelos del enemigo, no dejes que los arroje al río, protégelos con el escudo de la palabra. Enséñales, porque Dios va a levantar libertadores, porque Dios va a levantar nuevos siervos de ellos. Pero si no puede con nosotros, con la iglesia, porque somos una iglesia que nuestra generación quizás tiene una visión de ir hacia adelante, está atacando a nuestros hijos. Y Dios va a levantar libertadores de nuestros hijos, si los guardamos, si los protegemos, porque Dios tiene un plan, solamente nos manda a cuidarnos, enseñarle la palabra, entretejer allí un cestillo de la palabra de Dios que lo va a guardar de las aguas del río. Y Dios puede usar aún hasta las cosas del enemigo para fortalecerlo, como hizo con Moisés, pero cuando nosotros los guardamos. Así que levántate como un libertador, porque Dios está contigo, y si Dios está contigo, la victoria es segura. Me llamaba mucho la atención, ¿no? Si Dios está contigo, la batalla es segura. No dejes que el faraón de este mundo, el príncipe de este mundo, nos haga menguar dándonos una libertad, porque eso significa que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Deja que nos persiga, deja que se rabee porque la iglesia esté predicando el evangelio, pero sé parte de la multiplicación del pueblo. Molestémosle. Y cuando no pueda contigo, va a ir a por tus hijos, pero tienes que cuidarlos y protegerlos, porque entonces así haremos una iglesia fuerte, donde levantaremos libertadores para Dios, que van a ministrar su hogar, que van a ser los sacerdotes de su hogar, y que van a llevar al pueblo de Dios, a esas personas, al lugar que Dios quiere, a las bendiciones de Dios, a las promesas de Dios. A nosotros no nos prometió una tierra que fluye leche y miel.
nos prometió algo mejor. Nos prometió una Jerusalén celestial, donde su presencia lo llena todo y donde vamos a disfrutar de Dios y vamos a verle cara a cara. Nos prometió una eternidad con Él. Levantemos libertadores que le quitan la gente al faraón de este mundo para llevarlos a Dios, al único Dios verdadero. Y cuando salgamos de este mundo, salgamos con todo un pueblo detrás que ame a Dios, que siga a Dios y no que cometa los errores del pueblo por la falta de educación. Cuidemos nuestros hijos. Si el enemigo no puede contigo, va a ir a por ellos. Cuida tu vida, cuida a tu familia y cuídalos a tus hijos. Usa el poder que Dios te dio para multiplicarte, para crecer. Y ese es el poder del Evangelio, de la palabra de Dios y del Espíritu. Fortalécelo y cubre tu hogar con eso. Y vas a ver que Faraón puede buscar a tus hijos y no los va a encontrar. Nunca los va a poder arrojar al río si están protegidos por el Señor. Ese es el desafío que me llamaba este capítulo 1. Hay muchísimo más para sacar, pero quería sacar algunas lecciones para la vida práctica. No dejes que el faraón de este mundo, que el enemigo de este mundo nos robe lo más precioso que tenemos, nuestros hijos. Y no solamente hablo de los hijos naturales, hijos espirituales, personas que han recibido a Cristo con nosotros. Debemos arroparlos, cuidarlos y esconderlos hasta que tengan la edad de defenderse por sí solos y levantarse como libertadores para salvar a otros. Para mí, el libro de Éxodo es un libro precioso, apasionante, donde cuenta la historia de un pueblo que podemos hacer un paralelo con la iglesia y vamos a ver que el enemigo no cambió sus tácticas. Por tanto, es una hermosa advertencia para no cometer los errores del pueblo. Ya vamos a ir viendo estos errores. Vamos a ir viendo el plan de Dios, que era un plan A, porque Dios tenía todo lado. Dios no tuvo que usar ni plan B ni plan C como el faraón, porque tiene todo bajo control. Levantó un libertador, pero este libertador luchó con un pueblo rebelde. Pero sabes, aunque pasaron 40 años, disfrutaron de las promesas de Dios, muchos del pueblo. ¿Cuántos van a disfrutar de las promesas de Dios? Por nuestra vida, por nuestro testimonio y por lo que nosotros hagamos y por lo que dejemos de legado a aquellos que conocen al Señor, por nuestra predicación y por nuestra enseñanza. ¿Cómo nos hemos cuidado? Ese era el desafío para esta semana. Éxodo capítulo 1. Vamos a orar y luego seguiremos con el capítulo 2. Un hermano que quiera orar para cerrar el culto y dar gracias por la palabra de Dios. Uno que levante la mano de voluntario. No hay nadie que se levante hoy. Qué triste. Ahí está. No, pero espera, que... ¿No quería orar Filia dos Santos? ¿O nosotros? No, Vale. fue la primera que vi, así que ora tú. No. Vale. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Sigamos unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Padre amado, Padre bendito, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque ministra nuestros corazones, Señor. Gracias porque tu poder es sobrenatural, Señor. Gracias porque cubrimos a nuestros hijos con tu sangre preciosa. Gracias porque la practicamos, Señor, porque oramos, porque intercedemos y porque velamos, Señor. Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Gracias por poner esta palabra de edificación de nuestras vidas, para que todo, Señor, lo que el pueblo de Egipto, en su soberbia, en su orgullo, en su maldad, Señor, y nosotros abrimos esa fe, abrimos esa esperanza, abrimos esa bondad, esa misericordia, Señor. Bendice, Señor, a Ru, bendice a Diego, bendice su iglesia, bendice su ministerio y a cada una de las familias que escuchamos esta palabra, Señor, que sea de edificación y que la practiquemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno.